Hola, como ya ven en el título de este video se va a tratar referente a lo que es el anticristo. Como por el 17 y 19 de octubre me vinieron a dejar a la casa este documento y habla referente a lo que es el anticristo, lo cual se me hizo bastante interesante porque no habla del anticristo del cual muchos le hacen propaganda, que según va a ser un líder muy poderoso, que va a ser una influencia muy importante, sino que habla referente a qué partes de la Biblia habla del anticristo. Y yo lo estuve buscando y sí aparece. Me gustó porque en las secciones donde dice que aparece en la Biblia la palabra anticristo, sí aparece la palabra, mientras que en Apocalipsis o en esas partes de la Biblia que le hacen mucha propaganda no aparece el nombre de anticristo. Esto que voy a mostrar venía en la hoja que me trajeron a la casa y tengo que agradecerle al apostolado de San Miguel Arcángel porque gracias a ellos por fin pude entender ese pedazo de la Biblia que definitivamente yo no entendía porque para mí era demasiado enredado. Evangelio de Juan. Amados hermanos en la fe, no crean a todo espíritu, probad primero a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conocerán a los espíritus de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne al mundo es de Dios. Juan 4:2.01, 4:2.02. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne al mundo es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han escuchado que ha de venir al mundo y que ahora ya está en el mundo. Juan 4:2.03. Todos ustedes, hijos míos, son de Dios, porque ayudan a la casa de Dios y han confesado que Jesucristo vino en carne al mundo, y Dios está en ustedes y Él es mayor que el que está en el mundo. Juan 4:2.04. Los espíritus del anticristo son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Estas son las señales para conocer al espíritu de la verdad y al espíritu del anticristo. El texto está muy fácil, claramente ahí dice que el anticristo es toda aquella persona que no reconoce que Jesús vino en carne al mundo y como niega a Jesús también niega a Dios. Pero como no entendía cómo es que algunas personas decían que el anticristo era un monstruo de 7 cabezas, decidí investigar un poco más y esto fue lo que yo encontré, y que no aparece en Apocalipsis, sino que aparece en otras secciones de la Biblia y dice lo mismo que dice el apostolado de San Miguel Arcángel en su hoja. 1 Juan 2:18-22. Hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo, pues, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen, y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el anticristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Igual que el texto anterior también menciona que el anticristo es toda aquella persona que no reconoce a Jesús y por lo mismo también no va a reconocer al Padre. O sea, dice lo mismo que el texto que les mostré anteriormente. Pero también menciona otra cosa. Este texto también dice que el anticristo va a aparecer en los últimos tiempos. Pero también hay que tomar en cuenta algo. Y si tomamos en cuenta que en la época en la que los apóstoles, ellos ya estaban diciendo que ya estaba apareciendo el anticristo, eso quiere decir que desde la época de ellos ya empezaban a comenzar los últimos tiempos. Eso quiere decir que desde la época de ellos hasta nuestra época son los últimos tiempos. Los últimos tiempos no confirman al parecer nada más unos 3 años o algo así, sino que los últimos tiempos abarcan todos esos miles de años que han pasado hasta ahora. Entonces ahí me di cuenta de todo había quedado claro. El anticristo es únicamente aquella persona que no reconoce que Jesús vino en carne al mundo. Ok, perfecto. Entonces yo recordé que hace un tiempo yo había leído en una página que decían que según la palabra anticristo nada más aparecía 2 veces en la Biblia y nada más. Y no era cierto, yo había encontrado muchas otras donde sí aparecía esa palabra. Inclusive hasta seguí buscando más y todavía encontré este otro fragmento. 2 Juan 1:2.7-11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.
Como ven, inclusive en este pedacito también menciona lo mismo que en los textos anteriores, que el anticristo es toda aquella persona que no reconoce que Jesús vino en carne al mundo. Después de haber encontrado todos estos datos, muchas preguntas saltaron en mi cabeza, como por ejemplo, ¿de dónde sacaron que según el anticristo iba a ser una persona que iba a ser una especie de político y que iba a gobernar determinado tiempo? También había otros que decían que iba a aparecer como si fuera Jesús. Entonces, debido a eso seguí buscando y encontré estos otros fragmentos que verán a continuación, que hablan referente a eso que he escuchado que dicen que iba a aparecer como si fuera el Mesías o como si fuera una especie de político y que iban a cortar tiempos y todas esas más cosas, incluyendo lo de Apocalipsis. Daniel 9, 2.27. Durante una semana más él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Daniel 11, 2.31-36. Sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. El rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, pero luego los matarán a ellos y los quemarán y les robarán todo lo que tengan y los harán esclavos en tierras extranjeras. Esto durará algún tiempo. Cuando llegue el momento de las persecuciones recibirán un poco de ayuda, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia propia. También serán perseguidos algunos de los que instruían al pueblo, para que puestos a prueba sean purificados y perfeccionados hasta el momento final que ya ha sido señalado. El rey del norte hará todo lo que se le antoje, será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses, y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios, y todo le saldrá bien hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer lo hará. Apocalipsis 13. El monstruo del mar. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona, y en las coronas tenían nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo, y tenía patas como de oso y boca como de león. El dragón le dio su poder y su trono, y mucha autoridad. Una de las cabezas del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo. Adoraron al dragón porque había dado autoridad al monstruo, y adoraron también al monstruo, diciendo: ¿quién hay como este monstruo y quién podrá luchar contra él? También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adoran todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Si alguno tiene oídos, oiga. A los que deban ir presos se les llevarán presos, y a los que deban morir a filo de espada los matarán. Aquí se verá la fortaleza y la fe del pueblo santo. El monstruo de la tierra. Después vi otro monstruo que subía de la tierra, tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón y tenía toda la autoridad del primer monstruo en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido curado de su herida mortal. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente, y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Además hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo, o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda calcule el número del monstruo, que es un número de hombre. Ese número es el 666. Apocalipsis 19, 2.20. El monstruo fue apresado junto con el falso profeta que había hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron
poner la marca del monstruo y adoraron su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. Apocalipsis 22.10. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también había sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. Estos son los textos que investigué donde dicen que habla del anticristo. Pero si se fijan, ninguno menciona al anticristo de forma directa como los textos anteriores. Me puse a leer todo el texto completo para ver si realmente hablaba del anticristo o hablaba de otra cosa, ya que no mencionar la palabra anticristo a mí se me hizo bastante sospechoso. Y estos son los textos completos de lo que según menciona al anticristo. Mateo 24, 2.1-24. Jesús anuncia que el templo será destruido. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Señales antes del fin. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aunque no será el fin, porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo que no regrese ni aun a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Si entonces alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros, para engañar a ser posible hasta a los que Dios mismo ha escogido. Daniel 9. Daniel ora por su pueblo. Dario, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, gobernaba el reino de los Caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según el Señor se lo había dicho el profeta. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas, y sentándome en ceniza. Oré al Señor mi Dios y le hice una confesión. Señor, Dios grande y poderoso, que siempre cumples tus promesas y das pruebas de tu amor a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado y cometido maldad, hemos hecho lo malo, hemos vivido sin tomarte en cuenta, hemos abandonado tus mandamientos y decretos, no hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre a nuestros reyes, jefes y antepasados, y a todo el pueblo de Israel. Tú, Señor, eres justo, pero nosotros los judíos nos sentimos muy avergonzados, tanto los que viven en Jerusalén como los otros israelitas, los de cerca y los de lejos que viven en los países a donde tú los arrojaste por haberse rebelado contra ti. Nosotros, Señor, lo mismo que nuestros reyes, jefes y antepasados, nos sentimos avergonzados porque hemos pecado contra ti, pero de ti, Dios nuestro, es propio el ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti y no te hemos escuchado, Señor y Dios nuestro. Si hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus siervos los profetas, todo Israel desobedeció tus enseñanzas y se negó a obedecer tus órdenes. Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, tu siervo. Porque hemos pecado contra ti,
tú, al enviarnos una calamidad tan grande, has cumplido la amenaza que nos hiciste a nosotros y a los que nos gobernaron. Pues jamás ha habido en el mundo nada comparable al castigo que ha caído sobre Jerusalén. Todo este mal ha venido sobre nosotros, tal como está escrito en la ley de Moisés. Pero nosotros no te hemos buscado. Señor y Dios nuestro, ni hemos abandonado nuestras maldades, ni hemos seguido tu verdad. Por eso, Señor, has preparado este mal y lo has enviado sobre nosotros, porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces, pero nosotros no quisimos escucharte. Señor Dios nuestro, tú mostraste tu gran poder al sacar de Egipto a tu pueblo, haciendo así famoso tu nombre desde aquellos días hasta hoy. Pero nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo. Señor, sabemos que eres bondadoso. Por favor, aparta de Jerusalén tu ira y furor, porque ella es tu ciudad, tu monte santo. Toda la gente de las naciones vecinas se burla de Jerusalén y de tu pueblo, por culpa de nuestros pecados y de los de nuestros antepasados. Dios nuestro, escucha la oración y las súplicas de este siervo tuyo. Por tu nombre, Señor, mira con amor la triste situación en que ha quedado tu pueblo. Atiende, Dios mío, y escucha. Mira con atención nuestra ruina y la de la ciudad donde se invoca tu nombre. No te hacemos nuestras súplicas confiados en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión. Señor, Señor, escúchanos, perdónanos, atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que invoca tu nombre, no tardes. Profecía de las 70 semanas. Yo seguí orando y confesando mis pecados y los de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas al Señor mi Dios por su nombre santo. Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando a donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde, y dijo: Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Yo he venido para darte su respuesta, porque Dios te quiere mucho. Ahora pues, pon mucha atención a lo siguiente para que entiendas la visión. 70 semanas han de pasar sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la rebelión y al pecado, para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre, para que se cumpla la visión y la profecía y se consagre el Santísimo. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado han de pasar 7 semanas, y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas. Pero serán tiempos de mucha angustia. Las 62 semanas le quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el pueblo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará pronto, como una inundación, y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones que han sido. Durante una semana más él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Daniel 11, 2.1-36. 11. Yo también le animé y ayudé cuando Dario, el rey de Media, estaba en el primer año de su reinado, y ahora te voy a dar a conocer la verdad. Los reyes del norte y del sur. Todavía gobernarán en Persia 3 reyes, después de los cuales ocupará el poder un cuarto rey que será más rico que los otros 3, y cuando por medio de sus riquezas haya alcanzado gran poder, pondrá todo en movimiento contra el reino de Grecia. Pero después gobernará un rey muy guerrero, que extenderá su dominio sobre un gran imperio y hará lo que se le antoje. Sin embargo, una vez establecido su imperio, será deshecho y repartido en 4 partes. El poder de este rey no pasará a sus descendientes, ni tampoco el imperio será tan poderoso como antes lo fue, ya que quedará dividido y otros gobernarán en su lugar. El rey del sur será muy poderoso, pero uno de sus generales llegará a ser más fuerte que él y extenderá su dominio sobre un gran imperio. Al cabo de algunos años, los dos harán una alianza. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte, con el fin de asegurar la paz entre las dos naciones, pero el plan fracasará. Después de tanto, ella como su hijo, su marido y sus criados serán asesinados. Sin embargo, un miembro de su familia atacará al ejército del norte y ocupará
ocupará la fortaleza real y sus tropas dominarán la situación. Además, se llevará a Egipto a sus dioses, a sus imágenes hechas de metal fundido, junto con otros valiosos objetos de oro y plata. Después de algunos años sin guerra entre las dos naciones, el rey del norte tratará de invadir el sur, pero se verá obligado a retirarse. Pero los hijos del rey del norte se prepararán para la guerra y organizarán un gran ejército. Uno de ellos se lanzará con sus tropas a la conquista del sur, destruyéndolo todo como si fuera un río desbordado. Después volverá a atacar, llegando hasta la fortaleza del rey del sur. La invasión del ejército del norte enojará tanto al rey del sur que éste se saldrá a luchar contra el gran ejército enemigo y lo derrotará por completo. El triunfo obtenido y el gran número de enemigos muertos lo llenará de orgullo, pero su poder no durará mucho tiempo. El rey del norte volverá a organizar un ejército más grande que el anterior y después de algunos años volverá a atacar al sur con un ejército numeroso y perfectamente armado. Cuando esto suceda, muchos se rebelarán contra el rey del sur. Entre ellos habrá algunos hombres malvados de Israel, tal como fue mostrado en la invasión, pero fracasarán. El rey del norte vendrá y construirá una rampa alrededor de una ciudad fortificada y la conquistará. Ni los mejores soldados del sur podrán detener el avance de las tropas enemigas. El invasor hará lo que se le antoje con los vencidos sin que nadie pueda hacerle frente y se quedará en la tierra de la hermosura, destruyendo todo lo que encuentre a su paso. Además, se preparará para apoderarse de todo el territorio del sur. Para ello, hará una alianza con ese rey y le dará a su hija como esposa, con el fin de destruir su reino, pero sus planes fracasarán. Después atacará a las ciudades de las costas, y muchas de ellas caerán en su poder. Pero en general pondrá fin a esta vergüenza, poniendo a su vez en vergüenza al rey del norte. Desde allí el rey se retirará a las fortalezas de su país, pero tropezará con una dificultad que le costará la vida, y nunca más volverá a saber de él. Su lugar será ocupado por otro rey, que enviará un cobrador de tributos para enriquecer su reino, pero al cabo de pocos días lo matarán, aunque no en el campo de batalla. Después de él reinará un hombre despreciable, a quien no le correspondería ser rey, el cual ocultará sus malas intenciones y tomará el poder por medio de engaños. Destruirá por completo a las fuerzas que se lo opongan y además matará al jefe de la alianza. Engañará también a los que hayan hecho una alianza de amistad con él y a pesar de disponer de poca gente, vencerá. Cuando nadie se lo espere, entrará en las tierras más ricas de la provincia y hará lo que no hizo ninguno de sus antepasados. Repartirá entre sus soldados los bienes y riquezas obtenidas en la guerra. Planeará sus ataques contra las ciudades fortificadas, aunque solo por algún tiempo. Animado por su poder y su valor, atacará al rey del sur con el apoyo de un gran ejército. El rey del sur responderá con valor y entrará en la guerra con un ejército grande y poderoso, pero será traicionado y no podrá resistir los ataques del ejército enemigo, los mismos que le invitaba a comer en su propia mesa. Le prepararán la ruina, pues su ejército será derrotado y muchísimos de sus soldados morirán. Entonces los dos reyes, pensando solo en hacerse daño, se sentarán a comer en la misma mesa y se dirán mentiras el uno al otro. Pero ninguno de los dos logrará su propósito, porque todavía no será el momento. El rey del norte regresará a su país con todas las riquezas capturadas en la guerra, y entonces se pondrá en contra de la Santa Alianza. Llevará a cabo sus planes y después volverá a su tierra. Cuando llegue el momento señalado, lanzará de nuevo sus tropas contra el sur, pero en esta invasión no triunfará como la primera vez. Su ejército será atacado por tropas del oeste traídas en barcos, y dominado por el pánico emprenderá la retirada. Entonces el rey del norte descargará su odio sobre la Santa Alianza, valiéndose de los que renegaron de la alianza para servirle a él. Los soldados profanarán el templo y las fortificaciones, suspenderán el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. El rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Los sabios del pueblo instruirán a mucha gente, pero luego los matarán a ellos y los quemarán, y les robarán todo lo que tengan, y los harán esclavos en tierras extranjeras. Esto durará algún tiempo. Cuando llegue el momento de las persecuciones recibirán un poco de ayuda, aunque muchos se
unirán a ellos solo por conveniencia propia. También serán perseguidos algunos de los que instruían al pueblo, para que puestos a prueba sean purificados y perfeccionados, hasta que llegue el momento final que ya ha sido señalado. El rey del norte hará todo lo que se le antoje. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios, y todo le saldrá bien, hasta que Dios le envíe su castigo, porque lo que Dios ha de hacer lo hará. Si se fijan en los textos completos, no dice nunca la palabra anticristo, sino que está hablando de otros reyes, está hablando de antiguos reyes. Y en ninguna parte dice la palabra anticristo, porque ni siquiera Apocalipsis menciona la palabra anticristo. Así que queda claro que el anticristo es únicamente aquella persona que no reconoce a Cristo, que ya tenemos muchos años viviendo con ellos y que todavía están aquí porque ya son los últimos tiempos, y todo lo que decían que según iba a ser un político, que iba a ser un artista o yo no sé qué cosas más decían, al parecer eso era como una especie de exageración, posiblemente creada por el miedo o tal vez por algunos otros motivos que cada uno sabrá. Pero esta ha sido la explicación, espero que les haya gustado, nos vemos en otro video, chao. Bye bye, sayonara.